amamos, Espíritu Santo de Dios. Eres tú el Rey de nuestra vida y en esta noche te queremos encontrar. Queremos que nos hables, Señor Jesús. Queremos que sea una intimidad, Señor Jesús, entre tú y nosotros, Señor Jesús. Queremos encontrarte, Señor Jesús. Queremos ver tus obras. Queremos verte, Señor Jesús. Te queremos conocer, Señor Jesús. Queremos que habites en nuestros corazones, por favor, Dios. Llénanos de tu Espíritu, Señor Jesús, por favor. Que en esta noche sintamos tu presencia, Señor. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Ven y gobierna nuestros hogares, Señor Jesús, porque te necesitamos, Señor Dios. Te anhelamos, Señor Jesús. Sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Contigo quiero estar por la eternidad, Dios. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Oh sí, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana
Hosana en las alturas. Te amamos, Señor y Dios. Tú eres lo mejor de nuestra vida, Señor Jesús. ¿Qué sería de mí si tú no estuvieras a mi lado? ¿Qué sería de mí si tú no te hubieras aparecido en mi vida, Señor Jesús? Sáname, por favor, Dios, y límpiame. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres mi Señor y mi Rey. Te adoramos, Señor. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 Te alabamos, Señor, tú eres increíble. Eres nuestro Dios, un Dios increíble, increíble, Invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Solo tú. Tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Existe las tinieblas, Cristo exaltado estás. oh, tú eres increíble, Invencible, y Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. amén.
Hola Iglesia, ahora puedes hacer tus aportes a través de diferentes plataformas digitales. Puedes hacerlo a través de DaviPlata al número 320-841-6168 o a Nequi al mismo número. No olvides enviar el comprobante de tu transferencia por WhatsApp al mismo número celular al que hiciste el pago. También puedes hacer tu aporte a través de una consignación o transferencia a la cuenta de ahorros en Bancolombia número 946-000-00283 con el NIT 901-299-570 con nombre Iglesia Jesucristo es el Señor Cruzada Cristiana. No olvides tu comprobante de transferencia al número 317-436-5980. O si prefieres, puedes llamarnos al 317-436-5980 y recogeremos tu aporte en la dirección que nos indiques. Buenas noches, amada familia Restauración y Vida. Me alegra estar de nuevo, poder en este tiempo, por este medio, conectarme con ustedes. Vamos a estudiar la palabra, vamos a orar y a pedirle al Señor para que hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre bueno, levantamos delante de ti nuestras vidas y pedimos tu fidelidad, tu gracia, tu poder, tu misericordia, Señor, obrando en medio nuestro, Señor, hablando a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, que seamos fortalecidos en nuestro espíritu a través de esta palabra tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a estudiar paso a paso los versículos que encontramos aquí en Romanos capítulo 12. Son 21 versículos, vamos a estudiar y a ver qué nos dice la palabra, cómo nos alimenta esta palabra a nosotros. Voy a leer en todo el capítulo primero. Me gusta el título, los deberes cristianos. Hay veces los deberes tienen que ser recordados, ¿cierto? Bueno, hoy los vamos a recordar de nuevo. Los deberes que tú y yo tenemos que tener en cuenta como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría, el amor sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, entonces miremos qué podemos entender de estos versículos, que recordamos, que alimentamos nuestro espíritu. ¿Cómo lo alimentamos? Miremos algo, dice en esta parte de esta parte bíblica tan agradable para recordarnos nuestros deberes cristianos. Entonces tenemos que somos, el apóstol Pablo nos habla de dos maneras en este capítulo. Usa dos argumentos que debemos utilizar y que debemos de tomarlos en este tiempo. Vamos a tomar cómo nos habla él. Primero, nos recuerda nuestros deberes cristianos, porque él nos quiere enseñar. En esta época, en la época del apóstol Pablo, les dice: bueno, les voy a enseñar a ustedes. Y en nuestra época es la misma cosa, nos va a enseñar. Y yo puedo decir, bueno, yo he leído este capítulo muchas veces, pero voy a aprender aún más. Ahora, recordando esto, lo voy a recordar y voy a alimentarme aún más en nuestro tiempo ahora en esta nueva modalidad que tenemos. Vamos a aprender, porque el apóstol Pablo a través de este capítulo nos está enseñando. Y en segundo lugar, nos está exhortando. Recordemos qué es exhortar. Entonces, exhortar es animar, exhortar es aconsejar. Vamos a tomar este consejo, vamos a tomar esta palabra para que nos anime, para que nos lleve más para Dios, más para Dios. Seamos más en cuanto a nuestros deberes cristianos. Si hablamos de deberes, entonces recordemos primero lo que nos dice en el versículo 1. Les ruego, hermano, les ruego. Y esta frase que toma aquí él de rogar es: me voy a poner al lado de ustedes como creyentes, como hijos de Dios. Él también siendo creyente, el apóstol Pablo, pero nosotros como hijos de Dios, el apóstol Pablo, cada vez que leamos este capítulo, se está poniendo a nuestro lado y nos está diciendo: me pongo al lado suyo como un creyente que ustedes. Él también siendo creyente. Somos creyentes renacidos de nuevo, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él nos hizo renacer de nuevo. Él fue el que hizo este milagro, para que usted y yo hoy podamos disfrutar
de esta palabra y entenderla de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer de nuevo, darnos nuevo aliento. Entonces, su consejo, el consejo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: yo tengo toda la autoridad apostólica. En el revestimiento apostólico que tengo, dice el apóstol Pablo, me da toda la autoridad para poderles decir esto que les voy a decir. Me voy a poner a su lado, pero además de ponerme a su lado, les voy a aconsejar. Ustedes han sido renacidos de nuevo. Entonces entiendan estas verdades que les voy a decir, dice el apóstol Pablo. Entonces nos dice en el verso 2, dice: entonces, para quienes estamos en Cristo, el único sacrificio que acepta la adoración es que cada uno de nosotros nos ofrezcamos por completo al Señor. No tengamos reservas, no guardemos nada, dice el apóstol Pablo, delante de Dios. No escondamos nada, seamos tal cual somos, porque así vamos a saber si estamos cumpliendo los deberes cristianos que Él quiere enseñarnos a través de este capítulo de Romanos, capítulo 12. Entonces, el cuerpo suyo y mío, que es un cuerpo creyente, un alma creyente, creyente en la palabra, creyente en los renacidos de nuevo, creyente en las experiencias que hemos podido tener en estos años de conversión al Señor, aún en medio de circunstancias, de cualquier circunstancia que hemos pasado, ahí seguimos creyendo en las verdades que el Señor nos permite entender, creyendo en la renovación que hace el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, creyendo en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, usted y yo somos instrumentos de justicia, no se nos olvide esto. Somos instrumentos de justicia y también somos instrumentos de rectitud. Así nos ve Dios, como instrumentos de justicia, como instrumentos de rectitud. Usted y yo somos así. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 1, nos reafirma esta parte y nos dice, nos habla acerca de que usted y yo somos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Somos olor grato para Dios. Debemos oler. ¿A qué vamos a oler? Vamos a oler a las verdades de Dios, vamos a oler a un espíritu renovado por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la obra expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo, para presentarnos al Padre. ¿Y cómo nos va a presentar? La idea de nuestro Señor y Redentor y Salvador Jesucristo no es presentarnos de cualquier manera, es presentarnos ante el Padre de la mejor manera. Y por eso este capítulo del capítulo 12 de Romanos. Entonces nos habla que tenemos que tener una renovación. Entonces, que esta renovación se pueda llevar a cabo, no por la fuerza mía, o no porque yo voy a orar horas enteras, no, por la renovación que hará el Espíritu a través del acercamiento que usted y yo vamos a tener delante de Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de tiempos de ayuno, de tiempos de lectura de su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Ese es nuestro alimento espiritual. Entonces, la pregunta entonces aquí es: las riquezas espirituales que disfrutamos cada uno de nosotros como fruto de las misericordias abundantes de nuestro Dios, las estamos viviendo de una manera consagrada, las estamos viviendo de una manera abnegada delante de Dios, porque así es como el apóstol Pablo lo presenta en este capítulo, de una manera consagrada. Si hay algo que podemos entender en este capítulo, es que tenemos que ser consagrados para Dios. Es que debemos ser abnegados delante de Dios.
porque el Espíritu que trabaja en nosotros nos está perfeccionando para presentarnos ante el Padre de esta manera, consagrados y abnegados delante de Dios. Entonces hay una transformación. ¿Cómo se trabaja o cómo se hace esa transformación? ¿Cómo vamos a hacer que esa transformación se pueda llevar a cabo? ¿Cómo será que podemos trabajar, podemos hacer para que eso podamos ver ese avance en nosotros como hijos de Dios? Entonces, aquí el apóstol Pablo y un comentarista bíblico hablando de esta parte dice, es como la metamorfosis, y es la palabra que utiliza Mateo también cuando habla de la transfiguración, ese cambio, esa transformación que se debe dar en todo cristiano, en todo hijo de Dios, en todo el que hace su decisión por Cristo, el que le dice, yo quiero aceptarte a ti como Señor y Salvador y quiero que comiences a trabajar en mi vida. Hace ese cambio, esa metamorfosis en mi vida. Es como Él lo va a hacer en cada uno de nosotros. Así va a trabajar. Entonces nosotros debemos apoyar esa transformación que se hace en cada uno de nosotros. Es una naturaleza que tiene que ser trabajada realmente. Es la naturaleza suya y la mía que debe ser trabajada para que se transforme a lo que Dios quiere que llegue a ser. Un Padre que sueña, un Dios que sueña que sus hijos sean transformados por medio de la renovación, que nos renovemos, de un entendimiento sano, claro, que podamos entender las misericordias y la gracia de Dios que tiene para cada uno de sus hijos, los pensamientos de bien que Él tiene para cada uno de nosotros, para que crezcamos y nos afirmemos cada uno en esas verdades. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la palabra de Dios, a través de su palabra. El Salmo 119, versículo 11 nos habla acerca de en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Allá, en nuestro corazón, donde guardamos todo lo mejor que somos, nuestras mejores experiencias, las personas más queridas, las guardamos. Pues igual, por medio de la palabra de Dios, guardemos la palabra, dice el apóstol Pablo. Guardémonos. ¿Para qué? Para que seamos transformados, para que seamos renovados, para que seamos avivados para Dios. Eso dice Romanos capítulo 12. Entonces, debemos de tener una moral espiritual alta, clara. Debemos entender que la renovación que usted y yo se debe efectuar en nosotros, debe finalmente llevarnos a la pureza espiritual, a la pureza natural, en todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, que en todo eso haya pureza. Allá usted y yo tenemos que llegar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, una pureza espiritual. Pero ¿qué nos dice entonces el versículo 3? ¿Qué nos sigue diciendo la palabra en cuanto al versículo 3? Entonces dice, no tengan más alto concepto de ustedes que el que deben de tener. Piense de sí mismo, piense con cordura, piense de una manera clara, de una manera que usted vea así realmente yo debo de trabajar en mi vida para poder entender y llenarme del Espíritu de verdad en mi mente, en mi alma y en mi espíritu, para que finalmente yo sea pura delante de Dios. Entonces, nos sigue diciendo aquí el apóstol Pablo en su palabra. Hay una medida de fe que repartió el Señor. Hay una medida de fe que cada uno tiene. No sé cómo sea la medida, pero sé que cada uno tiene una medida, porque la palabra lo dice y yo lo creo. Cada uno tiene una medida de fe. Entonces, ¿a qué se refiere esa medida? Se refiere a la mayordomía que usted y yo tenemos. Una mayordomía que usted y yo
tenemos para que usemos los dones que el Señor nos ha dado. Y esos dones asignados a cada uno de nosotros deben ser administrados de la mejor manera. El mejor mayordomo, que nos haga el Señor los mejores mayordomos, trabajando, viendo cómo podemos trabajar esos dones. Ese don, ¿está bien? Si el Espíritu le dio un don, bueno, trabajen. El Espíritu le dio 2 dones, trabaje esos 2 dones. Le dio 3, trabájenlos. 4, 5, trabájenlos. Los que el Espíritu le ha dado, porque esa fue la medida que el Espíritu le dio a usted para trabajar. Esa fue la medida. Primera de Corintios capítulo 12 el versículo 7 y el versículo 11 dice: todo creyente recibe el don, recibe su don y los recursos exactos que necesita para cumplir su función dentro del cuerpo de Cristo. Exactamente usted y yo hemos recibido esa medida para que administremos, seamos buenos administradores de ese don o de esos dones que el Espíritu haya puesto en cada uno de nosotros. Miremos qué nos dice entonces, qué podemos aplicar en los siguientes versículos. Del versículo 4 al versículo 8, el apóstol Pablo nos los menciona. Y entonces nos dice que usemos esas capacidades que nos ha dado el Señor con fidelidad y con humildad. Eso es lo que nos dice en esos versículos. Usen esas capacidades que el Espíritu les ha dado, pero úsenlas de 2 maneras. Con fidelidad. Seamos fieles administrando los dones que el Señor nos ha dado. Con fidelidad. Y 2, hagámoslo con humildad. Cada creyente, por la gracia y la sabiduría dada por Dios, debemos usar los dones conferidos o dados a cada uno de nosotros para trabajar de forma única. Cada uno debe trabajar los dones o el don que el Señor le ha dado de forma única. Y debemos aplicar cada uno de estos en los trabajos que hagamos trabajando el don o los dones como discípulos de Cristo que somos. Tengamos fidelidad y tengamos humildad cuando estemos trabajando los dones, porque no son para nuestro provecho, son para el provecho de Dios y para el provecho de su iglesia. Sea un buen administrador, seamos buenos administradores con los dones que el Señor nos ha dado. Entonces nos dice el versículo 4, así como Dios ha dado a todo el cuerpo, a todo nuestro cuerpo natural, le ha dado una función. Entonces a la mano le dio una función, a los ojos le dio una función, a la nariz, a la boca, a los pies, al tronco. A cada uno tiene su función, cada uno tiene su función. Y le ha dado una diversidad a todo el cuerpo físico, le ha dado una función. Así mismo es el cuerpo de Cristo. De la misma manera es el cuerpo de Cristo, dice en el versículo 4. Pero en el versículo 7 dice que hay un don. Y vamos a comenzar a ver desde este versículo 7 hasta terminar. Dice, hay un don que se llama servicio. Y que no a todos se nos ha dado. Se les ha dado a algunos, según la capacidad que el Espíritu vio. Y se lo dio. Nadie más los da. Los dones no los da nadie más que el Señor. Nadie más. No hay nadie que pueda decir, hoy te voy a dar este don, tómalo. Se lo puede decir, pero está fuera del contexto de la palabra de Dios. Los dones los da el Espíritu Santo de Dios. Y los da para servicio y provecho de su iglesia, como ya se los dije anteriormente. Entonces en el versículo 7 nos habla acerca del don de servicio. Y nos habla de personas que ha puesto Dios para que sirvan. No para que sean nuestros sirvientes, sino para que sirvan a la iglesia en todo lo que Él necesita que se sirva. Y se lo hará saber y se lo mostrará. No va a ser una pesada carga a una persona que le gusta servir, porque lo hace con diligencia, lo hace porque sabe que tiene ese don y lo sabe que puede aprovechar la iglesia, puede edificar la iglesia a través
de el don de servicio. Entonces, nos habla acerca de que se puede servir, pero también nos habla, ese mismo versículo 7 nos habla acerca de la enseñanza. De la enseñanza, un don de enseñanza, que es una habilidad que le da el Espíritu a unas personas para interpretar, para aclarar, para sintetizar las verdades de Dios. La enseñanza es una habilidad que da el Espíritu a personas de la iglesia, a hermanos en Cristo que han sido renacidos de nuevo para interpretar, para aclarar, para sintetizar las verdades de Dios. En el versículo 8 vemos otros más. En el versículo 8 nos habla acerca de la exhortación, el don que capacita al creyente para que pueda hacer llamados eficaces a sus semejantes, a que obedezcan. Cuando alguien le llame a usted a obedecer, piensa es el Espíritu el que me está hablando, que está usando a este hermano en la fe, un hermano de buen testimonio en la fe, que el Espíritu me está hablando a obedecer, me está llevando a obedecer, a que siga las verdades de Cristo, que siga la palabra de Dios, a que la viva, pero también en esta parte de exhortación me está animando, me está amonestando, me está diciendo corríjase en esto que tiene que corregir en su vida. Voy a consolar a través de este versículo, de este don de exhortación. Voy a consolar, pero también voy a fortalecer al cuerpo de Cristo cuando estoy exhortando. Sigue diciendo otro don, mostrando el que reparte con generosidad, y lo hace tal vez con un sacrificio para poder satisfacer las necesidades de los demás, aún de pronto usando sus propios recursos. Pero sigue diciendo, dice otro más, con liberalidad de sencillez, integridad de corazón, liberalidad, con las mejores intenciones, son intenciones nobles, con una generosidad sin reservas. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para poder glorificar a Dios a través de esos dones, esas capacidades, poder edificar la iglesia del Señor. Pero también nos habla acerca del que preside. ¿Quién es el que preside? El que se pone enfrente. El apóstol Pablo habla de este don y dice que ese don lo usan los que administran, porque saben dirigenciar, saben llevar, han aprendido, han sido capacitados. Al Espíritu Santo le interesa que esté ese don ahí, para que enseñe a la iglesia a administrar no solo la parte espiritual, todas las áreas. Los lleva a administrar todas las áreas. Todo tiene su lugar, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Hay administradores en la iglesia, es porque el Espíritu los necesita de esa manera. Los necesita para que administren, para que le pongan orden a el sitio que el Señor quiere que tenga cada cosa. Eso lo hace el Espíritu Santo y lo reparte en sus hijos, en su iglesia, para que su iglesia marche. Nos habla acerca de los que hacen misericordia. Entonces, este don de misericordia nos habla de simpatía, nos habla de sensibilidad, nos sensibiliza. El que tiene el don de misericordia es una persona sensible, puede darse cuenta de la necesidad, porque el Espíritu lo va a llevar allá, le va a llevar a mostrar la necesidad, le va a llevar a ser sensible a la necesidad. A quienes pasan por el sufrimiento, a quienes pasan por la tristeza, que tiene tanta disposición. La persona que tiene el don tiene tanta disposición, y si no tiene los recursos, como está revestido de este don, el Espíritu le va a llevar a poder levantar esos recursos.
para poder contribuir de forma activa al alivio de las aflicciones de la iglesia, de sus hijos, de los hijos de Dios. Este versículo nos habla acerca también de otro don, y nos habla acerca de la alegría. ¿Para qué se necesita la alegría? Bueno, para poder administrar la misericordia. Si no está, para ser bien llevada y administrada la misericordia. Si no está la alegría, entonces la gente muchas veces va a decir, uy, sí, yo lo recibo, pero es que no sé si sí recibir o no. Va a haber una alegría en este mover de misericordia que va a hacer que la gente se sienta amada, animada. Sí, lo están haciendo porque vieron mi necesidad, vieron que yo necesitaba, vieron que yo tenía una necesidad, y la misericordia se dejó ver en ese momento. La misericordia se dejó ver. Entonces, esa alegría es necesaria para que la misericordia sea eficaz y además sea auténtica también. Los versículos 9 hasta el 22, hasta terminar, nos suministra una lista compleja, pero obligatoria, de rasgos que caracterizan la vida llena del Espíritu Santo, pero que una vida que se llena del Espíritu en oración, y nos lleva a ser instrumentos en las manos de Dios. Necesitamos tiempos de oración, porque toda la iglesia ha sido dada, el Espíritu le ha dado capacidad, le ha dado dones, pero para poder administrar con eficacia cada una de esas capacidades, debemos de tener constantes en la oración. Debemos tener un espíritu de oración ferviente diario. Donde usted vaya, por donde usted camine, usted puede estar en oración. Lo que usted está haciendo ahí en su casa, usted puede estar en oración. No, a mí no me mande a orar porque estoy muy ocupado. Le quiero recordar que ahí donde usted está, donde usted labora, ahí puede estar en oración. Necesitamos fortalecer estos dones que el Señor nos ha dado para que sirvamos a la iglesia de manera eficaz, de manera efectiva. Usted tiene un lugar en la iglesia del Señor porque usted le aceptó como su Señor y su Salvador. Y una vez hizo eso, el Espíritu Santo vino sobre su vida y le capacita para que usted sea un instrumento en las manos de Dios. Usted no maneja ese don como usted quiere. Es el Espíritu el que maneja el don como Él quiere. Como Él quiere. Se lo va a hacer saber. Y se lo va a hacer saber muy seguramente a través de sus autoridades espirituales. Para que usted tenga la alegría y pueda rebosar de esa alegría sirviendo con el don o los dones que el Espíritu Santo le ha dado para servir. Del versículo 9 en adelante vamos a hablar acerca de otros dones. Y aquí nos habla el apóstol Pablo acerca del amor, porque no todos tienen amor para poder servir. Entonces, el Espíritu nos capacita, iglesia, con amor para servir. Nos da la medida de amor que Él necesita que tengamos cada uno para poder servir a su iglesia. Entonces, hablamos acerca del amor. Y el amor es la virtud suprema que usted y yo podemos demostrar a las necesidades y al bienestar de las personas amadas que están a nuestro alrededor, muy amadas por Dios, muy amadas por el Señor, que aman, que sirven al Señor, que están ahí creyéndole al Señor. Usted y yo somos esos instrumentos para suplir la necesidad de satisfacer esa necesidad del pueblo del Señor, de la iglesia del Señor. Pero nos da unas características acerca de ese amor. No puede ser, sí, yo le amo, sí. Aquí está el abracito y con esto le demuestro, la palmadita, con esto le demuestro que yo le amo. Hay características que el apóstol Pablo nos está aquí enseñando en nuestros deberes cristianos. Entonces nos dice, bueno, ese amor no puede ser de cualquier manera. El amor que usted y yo tengamos por la iglesia debe ser sin fingimiento. No finjamos amar. Sin fingimiento.
debe demostrar ese amor pureza, pero también debe demostrar sinceridad. Es un amor sin egoísmo, sin duplicidad. O sea, no somos dobles. Yo puedo ser con usted lo que soy en todo lugar. Esté usted o no esté usted, yo le puedo amar de la misma manera y le voy a decir, y no voy a estar hablando detrás, diciéndole a otras personas cosas de usted, pero delante a usted no le digo nada. A usted solo le sonrío. No. Que su amor por cada sea sin fingimiento, sin fingimiento. No finjamos amar. Podemos amar porque Dios es amor. Y demos el mejor amor. Demos el mejor amor. No finjamos amar. Podemos dar del mejor amor que el Señor espera, sin fingir. Pero también nos sigue diciendo que este amor, que no debe ser fingido, debe ser un amor fraternal. O sea, un amor como de familia, así como se ama la familia. Así debemos amar a la iglesia, como amamos a nuestra familia. Y este amor no se basa en una atracción o alguna referencia. Es que yo le amo porque esta persona no. Yo le amo porque es parte de la iglesia del Señor. Le amo porque aceptó a Jesús como Señor y Salvador y ahora pasó a ser parte de mi familia. Ahora pasó a ser parte de lo que somos en Cristo Jesús, la familia de Dios. Entonces, en cuanto a honra, dice el apóstol Pablo, prefiriéndonos mostrar apreciación. Yo le muestro apreciación con mi saludo, le muestro apreciación con mi mirada, yo muestro apreciación, con mis actitudes, con mi palabra, yo demuestro apreciación. Entonces, que nuestro amor sea sin fingimiento, pero también que tengamos un amor fraternal, amor de familia, amor que nos honremos. En cuanto a honra, prefiriéndonos mostrar apreciación, admiración genuina hacia nuestros hermanos. Y también nos sigue diciendo el versículo 11, todo lo que vale la pena hacer en la vida cristiana tiene valor suficiente para que se haga con esmero. Hagamos todo lo que tengamos que hacer hablando en el contexto de la iglesia, hagámoslo, pero pongamos allí esmero en lo que hacemos. Usted de pronto tuvo que recoger algo que se le regó a alguien, bueno, y tuvo que limpiar, hágalo con esmero. Tuvo que pasar de lugar algo a otro lugar, hágalo con esmero. Estamos administrando la iglesia de Dios como hermanos en Cristo, como iglesia que somos, hagámoslo con esmero. Todo lo que haya que hacer, hagámoslo con esmero. Entonces, dice que ¿qué es lo que no deja que eso suceda? Que no haya esmero en lo que hagamos. Uno puede ser la pereza, otro puede ser la indiferencia. Y esas dos cosas obstaculizan para mal. No dejan que podamos hacer las cosas bien, que pongamos nuestro corazón en lo que hacemos. Eso no deja que prospere, que la iglesia avance. Eso no deja. Ni la pereza, ni la indiferencia va a hacer que la iglesia avance. Todo lo contrario. Entonces, digámosle a la pereza y a la indiferencia, te vas en el nombre de Jesús, porque no me deja prosperar en el don, en el talento, en el espíritu, en lo que el espíritu me ha dado, no me deja prosperar. Entonces, quítese de mi vida, porque hasta aquí ya no vas con usted, ni con la pereza, ni con la indiferencia. Voy a amar la iglesia y voy a orar por ella y voy a poner toda mi parte para poder ser el instrumento que Dios espera que yo sea.
Proverbios capítulo 18, versículo 9 nos dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre que disipa. El que es negligente en su trabajo, entonces es persona que disipa, se hace hermano del hombre que disipa. Nos sigue diciendo aquí el apóstol Pablo: ustedes deben de ser fervientes, fervientes en el espíritu, fervientes en el espíritu. ¿Y a qué se está refiriendo con ser fervientes? Dice, hervan. Y un espíritu que herve es un espíritu que produce energía, que produce vida. Tiene la capacidad para producir energía, una energía adecuada, sin perder el control. Sin perder el control. Sí, estamos llenos de energía, pero no perdemos el control. Somos sobrios. Somos sobrios. El versículo 12 nos habla acerca de gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza nuestra? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos gozosos, tenemos esa esperanza. El Señor Jesús viene por su iglesia, viene por su iglesia. Y el San Marcos tiene una canción que dice: viene ya, Cristo viene ya. Jesucristo viene por su iglesia. Preparémonos, seamos instrumentos en sus manos para que nuestro Señor venga por su iglesia y nos lleve y se cumpla la promesa, esa promesa que nos lleva esperándole. Entonces, nuestra redención definitiva, estamos esperando, esa es nuestra esperanza. Y debemos de ser gozosos en esa esperanza, gozarnos en esa esperanza, tener gozo, alegría en esa esperanza. Y nos sigue diciendo, sufridos, pero no los sufridos que dejan de hacer, sino los sufridos que persisten, que tienen perseverancia, que continúan creyendo, que continúan avanzando. Continuamos avanzando. Si nos ponen obstáculos, sí, bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir esperando, vamos a seguir creyendo a pesar de que nos pongan obstáculos. Vamos a seguir avanzando y creyendo. Vamos a abrazar la fe y a no soltarla. Abracemos la fe de nuestro Señor y la esperanza de que Cristo viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Pero también nos sigue diciendo el apóstol Pablo, debemos de ser constantes en la oración. Seamos constantes, tengamos constancia en la oración. Constantes, no te canses, no te canses. No nos cansemos de esperar a nuestro Señor Jesucristo. No nos cansemos de esperarlo. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. No nos cansemos. Primera de Tesalonicenses nos habla acerca de que usted y yo debemos de ser constantes y debemos de permanecer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice acerca de esto. Debemos de ser fervientes y constantes en un sentido moral. Pensemos en nuestra moral que agrade a Dios. Pensemos en nuestra vida espiritual. Somos espirituales. ¿Cómo está nuestra espiritualidad? ¿Está creciendo o está decayendo? Las pruebas nos bajan. Las pruebas nos quitan la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la pureza de nuestra fe. ¿Cómo estamos creyendo? La pureza de nuestra fe. La pureza de nuestra fe. Entonces, cada uno de nosotros debe de ser ferviente en el Señor. Debe ser constante, debe ser perseverante. Pero también nos sigue diciendo acerca del que preside. Y acuérdese, es el que se para enfrente, Y nos dice el versículo 13, compartiendo. Y nos habla de un compañerismo que usted y yo debemos de relacionarnos. Debemos de aprender a tener comunión, practicando la hospitalidad.
Tito capítulo 1, versículo 8 dice: debemos de ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de nosotros mismos. No perdamos la cordura en ningún momento. Que no haya ninguna circunstancia en nuestra vida que nos lleve a perder la fe o a perder la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Seamos constantes, permanezcamos. Los cristianos de la época de Nerón permanecieron, siguieron siendo fieles a pesar de la persecución, siguiendo siendo cristianos a pesar de que tenían amenaza de muerte, pero permanecieron en Dios, siguieron constantes creyendo en el Señor. El versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen. Bendigamos a las personas que nos persiguen, que nos señalan, que no nos aportan para que avancemos, sino que nos ven solo errores. Pero a esas personas hay que bendecirlas, dice la palabra. Versículo 15 dice: gozaos, llorad, alégresen en las bendiciones. La honra y el bienestar de otros, bueno, qué alegría, gracias a Dios. Y las tristezas y las penurias de otros, bueno, qué tristeza. Que Dios los ayude, que Dios los fortalezca, que Dios los avive, que el Señor los guíe, que el Señor esté en sus vidas. Que el Señor fortalezca a nuestros hermanos que han pasado por este COVID. Que el Señor los sane, los levante, los anime, los guíe. El Señor esté con sus vidas y les dé nuevas fuerzas a cada uno de los que ha partido ya con el Señor. El Señor los fortalezca a esta familia que ha perdido este ser querido. Que la gracia de Dios esté sobre sus vidas y les fortalezca en su espíritu. El versículo 16 dice: unánimes entre vosotros. Unánimes. ¿Y sabe de qué nos habla esta unanimidad que nos habla aquí esta palabra? Debemos ser imparciales. No seamos altivos. Es un consejo que nos da la palabra. No seamos altivos, no seamos arrogantes, que solo procuramos nuestro bienestar. No. Que Dios nos guarde de esto. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces debemos de tener un sentimiento de superioridad. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No tengamos sentimientos de superioridad. ¿Somos superiores? No, somos iguales. El Señor nos mira como iguales. Nuestros hermanos en la fe, vamos en la misma carrera. Estamos en la misma carrera. Estamos esforzándonos para cada día obtener el galardón. Queremos tener ese galardón. Somos iguales. El versículo 17 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. No le paguemos, así se lo merezca. No paguemos a nadie mal por mal. Tenemos que reforzar esa buena conducta. No paguemos a nadie mal por mal. Nuestros semejantes debemos de reforzar debilidad, podemos decirlo, de pagarle a otra persona su mal con más mal. No, porque no va a aprender y siempre va a seguir en la misma circunstancia. En cuanto dependa de mi fe, de lo que yo tengo que poner delante de Dios, voy a hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. No, es que la Biblia me lo está diciendo. Y es el Espíritu el que habla mi vida, porque Él me está preparando para mi encuentro con el Señor. Entonces tengo que poner lo mejor. El versículo 18. Si es posible, dice el apóstol Pablo, si es posible, debemos hacer todo lo que sea posible para estar en paz con todos. Ponemos de nuestra parte para estar en paz con todos. O sea, aquí nada de me las voy a cobrar. Aquí no. En mi corazón no. En mi corazón nada de que espérese tantico. No. Dejémosle lugar a Dios. Si hay algo que cobrar, Él verá si lo cobra. ¿Depende de la actitud de las personas? Sí, depende de su actitud. Pero en cuanto a mí,
debo de mantener una actitud buena y agradable porque me estoy preparando para cuando el Señor venga por su iglesia o para cuando el Señor me lleve. Me estoy preparando para estar con Él. ¿Cómo es mi reacción hacia los demás? Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Cómo es mi reacción en este versículo 18? En el versículo 19 nos habla acerca de la ira. Acordémonos, hermanos, la ira es exclusivamente de Dios. Él es. Mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Dejémoselo a Él. Dejémoselo al Señor. La venganza no es nuestra. La venganza es de Dios. Es de Él. El versículo 20, finalmente. Ascuas de fuego se amontonarán en nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir esta palabra, ascuas de fuego? Aquí hace una referencia acerca de los egipcios de esa época. Ellos ponían una sartén sobre la cabeza y sobre esa sartén ponían carbones encendidos para demostrar su dolor. Así se demostraba en esa época el dolor en el pueblo egipcio. A esto se refiere el apóstol Pablo. A esto se refiere. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Soportemos por amor al Señor, por amor a la iglesia. Usted y yo hemos sido, se nos ha dado capacidades, hemos sido revestidos de un nuevo ser, de un nuevo hombre. Cuando usted llegó al Señor, usted era uno. Pero a medida que han venido pasando los días, los meses, los años, usted ha sido trabajado. Usted y yo hemos sido trabajados por el Espíritu Santo de Dios. Él ha trabajado en cada uno de nosotros, ha hecho su obra y dejemos que Él la complete, porque Él nos va a presentar al Padre una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Se la va a presentar al Padre. Dejémonos trabajar, moldear por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu trabaje en nosotros a través de las circunstancias que usted y yo pasemos. Él está trabajando, el Espíritu está trabajando. ¿Cómo vamos a reaccionar ante eso? No permitamos nada que interrumpa el trabajo del Espíritu en nosotros. Que el Espíritu no diga, no es que no se deja trabajar. No. Vamos a ser fervientes para que el trabajo del Espíritu Santo, para presentarle al Padre una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, no se frustre. No permita que el trabajo que el Espíritu de Dios está haciendo en su vida sea frustrado. Deje que el Espíritu trabaje en usted, sea ferviente en oración. Una vida en el Espíritu es la que le va a llevar a que usted entienda esta palabra que el apóstol Pablo dejó registrada e inspirado por el Espíritu Santo de Dios para la iglesia de todas las épocas, de todos los tiempos, de todas las edades. Es la iglesia la que tiene que ser formada, porque esa iglesia tiene que ser presentada ante el Padre, santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin nada que estorbe. Sin nada que estorbe. Les bendigo, amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Estamos en el trabajo de la iglesia. Estamos siendo iglesia aún desde la casa. Estamos siendo iglesia aún desde el lugar donde usted se encuentra. Usted es iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por las capacidades y por los dones que tú has depositado sobre tu iglesia, tu amada iglesia, tu amada iglesia. Lloro por restauración y vida, Señor. Lloro por tu iglesia universal, para que se siga cumpliendo el propósito tuyo en tu iglesia, que tu iglesia siga siendo formada, siga siendo avivada, fortalecida tu iglesia, que seamos entendidos en los tiempos y en todo tiempo, Señor, en todo tiempo, trabaja en nosotros. Nuestro hombre interior debe ser trabajado. Trabaja en mí, Señor, trabaja en cada uno de mis hermanos, en nuestra familia, trabaja, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te estamos esperando.
Ven, Señor, te estamos esperando. Eso es una esperanza para nosotros. Tu venida por tu iglesia.